Paul y Jane llevan casados 22 años, pero no todo ha sido tan color de rosa. Jane se quejaba de que su trabajo era abrumador y Paul pasaba mucho tiempo en sus hobbies. Y Paul a menudo se desconcertaba por la habilidad interminable de Jane para encontrar cosas que comprar para su hogar. Pero estos eran pequeñas molestias en un matrimonio largo y muy feliz. A los 45 años, Jane seguía siendo una mujer atractiva y madura. Había ganado solo unos cuantos kilos a lo largo de los años y parecían haberse asentado en los lugares correctos. En la secundaria era bastante modesta y tenía dificultades para hacer amigos y ganar confianza. Pero muchas de las estrellas de su juventud que la habían mantenido a raya ahora parecían feos. Trabajaba como gerente de oficina en un departamento gubernamental, era competente y respetada. Matt Paul la había encontrado muy hermosa cuando se casaron, pero ahora era verdaderamente hermosa y elegante. Paul se mantenía en forma, ayudado por su trabajo como gerente de proyectos autónomo y enérgico. Con cabello rubio y una altura de 5 pies y 10 pulgadas, no destacaba entre la multitud, pero era inmensamente popular entre su círculo cercano de amigos de toda la vida. Afrontaron el nido vacío de diferentes maneras. A Paul le encantaba su tiempo libre, revivía todos sus hobbies y disfrutaba del tiempo extra que tenía. Se sentía más saludable y con más energía, pero le preocupaba su esposa, que extrañaba a los niños. Era más que un simple anhelo por ellos. Ella lo describía como un vacío. Jane tenía una personalidad interesante y podía equilibrar la vida familiar y social. Pero a medida que los hijos se iban a la universidad, ese brillo se desvanecía gradualmente. Paul intentaba hacer todo lo posible para darle fuerza a su fiel y amorosa esposa. Cuando intentaba describir su situación a sus amigos, la frase «falta de propósito» venía a la mente de Jane. Jane se sentía más distante y Paul se preguntaba si estaba pasando por la menopausia o la depresión. Paul aconsejó a Jane que volviera al gimnasio y eso ayudó un poco. Nunca le había gustado, pero le ayudaba a pasar el tiempo y le gustaban los resultados. Ella reafirmó el ligero colgajo que había aparecido en su abdomen inferior y en su trasero. Paul pensó que el resultado era excelente y sugirió que Jane mostrara todo lo que había hecho y se alegrara de estar en forma. Ella merecía unos cuantos conjuntos nuevos. Esperaba que eso le diera un impulso de confianza muy necesario. Junto con sus reaseguros, Jane parecía prestar más atención a su apariencia y Paul esperaba que empezara a mejorar. Los leggings oscuros y las blusas holgadas habían sido reemplazados por faldas ajustadas y blusas de seda. Paul pensó que todo le quedaba genial en su cuerpo recién recortado. Ella continuó con su salida nocturna de larga data con las chicas, lo cual Paul animaba. Jane no había tenido muchos admiradores. Cuando era más joven, rara vez la abordaban, toda la atención se la llevaba su mejor amiga, Ellen. Últimamente había sucedido más a menudo, pero ella sabía cómo declinar cortésmente los avances. Sus amigas no eran malas compañías. Ellen recientemente había roto pero estaba saliendo de nuevo, y tenía un novio estable del que hablaban interminablemente por teléfono. Jane generalmente regresaba de las fiestas de las chicas feliz, un poco borracha y muy parlanchina. Y era agradable ver a la vieja Jane en estas fiestas. Paul lamentaba su falta de interés. Ambos habían sido inexpertos cuando se casaron, y con la llegada de los hijos, la chispa inicial parecía haberse desvanecido finalmente. Paul probó diferentes enfoques, siendo más asertivo, organizando citas románticas, escapadas de fin de semana, diferentes posiciones y lugares, pero ninguno generó entusiasmo. Jane nunca se quejó, diciendo que todo estaba bien, pero al mismo tiempo nunca tomaba la iniciativa. That emphasized her figure and told her so. She smiled sweetly. Gracias. Me siento un poco tímida con este vestido, pero me has hecho feliz. Tienes un don para hacer que la gente a tu alrededor se sienta bien. Siempre eres tan amable y comprensivo. Te quiero. A Paul le gustó la respuesta de Jane, pero le molestó un poco y repitió muchas de las palabras que había escuchado a lo largo de los años. Él era un buen chico. Era amable y cariñoso,
etcétera, etcétera. Esto lo retenía. En su juventud, a menudo se encontraba en la zona de amigos de la chica que realmente quería invitar a salir. A veces se sentía así también con Jane. Estaba seguro de que ella lo quería, pero ¿realmente lo deseaba? ¿Y era egoísta querer a ambos después de tantos años juntos? Llegaron al lugar de Ellen. Era un lugar hermoso con mucho espacio. Había alrededor de 40 invitados y el ambiente era bueno. Ellen parecía un poco sorprendida de verlos a ambos. Hola, Paul. Me alegra verte. Ha pasado un tiempo. Ella miró a Jane, quien sonrió y asintió. Qué bueno verte, Ellen. Lamento escuchar sobre tu ruptura, pero Jane me dijo que estás saliendo de nuevo. Así es. Vamos a conocernos. Ellen presentó a su novio, Neve, y mientras se estrechaban las manos, Jane dijo que le gustaría que Paul conociera a su amigo Will. Will extendió la mano. Claramente estaba haciendo alarde de un buen apretón de manos. A Paul no le gustaban los apretones de manos. Ignorando descuidadamente el apretón firme, hicieron pequeña charla. Jane presentó a los demás y entre ellos había varias personas que Paul ya conocía. Tuvo la impresión de que algunos de sus amigos estaban sorprendidos de ver a Jane con su pareja. Supuso que era porque rara vez asistían a los eventos sociales del otro. Una hora más tarde, mientras Paul se sentaba para charlar, Jane se disculpó y se movió de un grupo a otro. Paul notó que Jane estaba hablando con Will y Ivy. Mantuvieron a Ellen y a algunas otras personas compañía, quienes iban a las noches de chicas. Jane seguía volviendo y revisando si Paul estaba bien. Notó cómo Will la abrazaba cuando ella regresaba a su grupo. Lo que más le sorprendió fue que Ellen no lo apartara de inmediato, hasta que echó una mirada nerviosa a Paul y se apartó del brazo de Will. Algo no estaba bien y se preguntó si debería irse o enfrentarlos. Pero no quería armar un escándalo y cualquier acusación parecería infantil. Se preguntó si debería averiguar más e informalmente preguntó a las personas con las que hablaba si conocían al grupo de Ellen. Pero nadie dijo mucho, aunque una mujer mencionó que salían en parejas. Para cuando había entablado algunas conversaciones, se había servido otra bebida y tratado de organizar sus pensamientos desordenados, Jane ya se había ido. Paul miró alrededor del primer piso y se dirigió al jardín. Estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó voces desde el costado de la casa y siguió el camino. Al acercarse, Paul oyó a Ellen aclarándose la garganta, tratando de transmitir una advertencia a Jane. Jane. Jane, soy Paul. Paul no podía creerlo. Jane estaba besando a Will. Ella miró a Ellen, quien asintió hacia Paul con cejas levantadas y algo de preocupación. Jane saltó. Oh, Paul. Lo siento. Fue solo un pequeño beso. Tal vez hemos bebido demasiado. Paul hizo un gesto hacia Will, pero Jane rápidamente se interpuso entre ellos, en pánico al ver la ira de Paul. Todos vacilaron. Si Jane no hubiera intervenido, habría estallado contra Will. Quizás era lo mejor. En realidad, el tipo parecía más joven, más fuerte y más en forma. Lo siento, Paul. No es gran cosa. Creo que necesitamos hablar. No necesitamos. Era tan surrealista que no podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Necesitaba irse antes de finalmente perder los estribos y se alejó apresuradamente. Y Jane gritó después de él. Jane estaba angustiada. Así no era como se suponía que iba a ser la noche. Se regañó a sí misma por tratar de arrebatarle un beso rápido a Will. Jane se sorprendió cuando el novio de Ellen, Neve, trajo a Will a la fiesta el jueves. Se acercó a ella y estaba completamente. Here is the translation to Spanish. Jane no estaba acostumbrada a tantos cumplidos, especialmente de un hombre mucho más joven y guapo. Ella y Ivy se unieron en elogiar las virtudes de las mujeres maduras. Will la miraba claramente con deseo y no se disculpaba por ello.
Todo era abrumador. Por primera vez en su vida, Jane tenía pensamientos y deseos que no estaba segura de poder o querer controlar. Aún amaba a su esposo, pero Will era un misterio embriagador para ella. Era interesante conocer y socializar con personas diferentes, más jóvenes e interesantes. Jane se obsesionó con Will, él constantemente invadía sus pensamientos. A la mañana siguiente, Paul y Jane estaban sentados en la mesa de la cocina. Lo siento mucho, Paul, pero anoche fue un gran error. Todo está muy confuso y no puedo pensar claramente. El tiempo con mis amigos me mostró que podemos experimentar cosas juntos con otras personas. Las cosas no tienen que ser solo entre tú y yo. No hay nada malo con los amigos. Paul interrumpió, pero él parece ser tu novio. ¿Estás rompiendo conmigo? Jane respondió, no digas tonterías, Paul. Él no es mi novio y no quiero dejarte en absoluto. Dormimos juntos todas las noches, nos despertamos juntos, pasamos toda nuestra vida juntos. Excepto cuando pasas tiempo con tu novio. Paul insistió, no tengo novio. Paul, no digas eso. Besos, caricias. ¿Quién demonios es él entonces? Jane explicó, es solo un amigo. Todo eso es una tontería. Claramente no fue la primera vez. Jane vaciló, tratando de enmarcar cuidadosamente la conversación mientras intentaba ser sincera. Realmente amaba a Paul y estaban destinados a pasar el resto de sus vidas juntos. No creo que haya estado en un estado saludable, Paul, y quiero. No, necesito mantener lo que me sacó de este atolladero. Te necesito. Tu apoyo continuo y el tiempo con amigos. Paul frunció el ceño, ¿quieres decir tiempo con Will? Ese es el problema. Jane sabía que estaba mal, pero realmente quería seguir viendo a Will. No quería lastimar a Paul ni mentirle. Merecía honestidad. Me gustaría seguir pasando tiempo con este grupo. Todos somos grandes amigos, Paul gruñó, especialmente Will. Supongo que no solo son amigos. ¿Estás teniendo un romance? Jane respondió, no, absolutamente no. No es un romance. Paul continuó, bueno, tengo la clara sensación de que tus otros amigos están bien conscientes de tu romance con este tipo. Deja de decir que no es un romance. Te ven juntos más a menudo de lo que me ven a mí contigo. Eso lo dice todo. Jane explicó, es amigo de Neves y pasamos tiempo juntos. Una vez que lo conozcas mejor, te caerá bien. No tengo intención de conocerlo. El hombre no tiene moral y está tratando de seducir a mi esposa. Desafortunadamente, parece estar teniendo éxito. ¿Hasta dónde llega esto? Paul preguntó, principalmente hablando, bailando y besándonos. Sí, nos hemos besado algunas veces. Nada especial. Paul la miró con enojo. Para mí es algo importante. Y parece que estás en modo de minimización de daños, supongo. Jane explicó, no es solo eso. Incluso si no hemos hecho nada, es hacia donde se dirige. Nuestro matrimonio está en un hilo, y pareces empeñada en romperlo. ¿Estás enamorada de él? Paul preguntó, ¿qué? No. Por supuesto que no. Debe haber algo de atracción. Nos caemos bien, pero solo somos buenos amigos, nada más. ¿Con qué frecuencia se ven ustedes dos? ¿Están muy cómodos juntos? Jane respondió, bueno, nos vemos los jueves. Y almorcé con él. Paul exclamó, Dios mío. ¿Tuvieron citas de verdad tú y él? Jane dijo, no, solo almorzamos. Es buena compañía. Y es halagador viniendo de un chico joven. Me cae bien, y no tengo idea por qué, pero parece que le caigo bien. Paul insistió, solo estás describiendo una cita. ¿Para qué fue esa introducción en la fiesta? ¿Fue hecha para humillarme? Jane respondió, Dios, no. Quería que lo conocieras.
Pensé que te caería bien. Es un gran tipo, y le conté todo sobre ti. Pensé que todos podríamos ser amigos y eso eliminaría cualquier tensión o malentendido. Paul reflexionó, espera un momento. No esperas que esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Tienes que darte cuenta de que él va a querer más que eso, porque es obvio. Sintiéndose como un completo fracaso. El pensamiento de que su esposa lo dejara por no poder tener éxito en la cama era absolutamente devastador. Consideró mudarse o el divorcio, pero decidió que esa sería la manera más rápida de asegurarse de que Jane terminara en la cama con Will. ¿Hasta dónde habían llegado las cosas? Un beso parecía una razón débil para terminar un matrimonio de 22 años, pero sospechaba que iba mucho más allá de eso. Y luego estaban los hijos y la familia para pensar. ¿Cómo reaccionarían ellos? Gracias a Dios ahora eran adultos, pero aún así se lastimarían. Por ahora, decidió que lo mejor sería aguantar y esperar a que Jane recapacitara. Se dio cuenta de que era un plan bastante malo con pocas posibilidades de éxito, pero no sabía qué más hacer. Jane estaba desesperada por encontrar una manera de resolver los problemas de Paul sin perder nada de su estilo de vida actual. Era excesivamente dulce y se disculpaba constantemente por la fiesta, pero las cosas solo empeoraban a partir de ahí. El próximo obstáculo fue la salida planeada del jueves por la noche. Paul, sé que el jueves va a ser difícil para ti. ¿De verdad vas a salir? Vamos a salir con algunos amigos para tomar unas copas, eso es todo. Sharon mencionó un boleto de cine gratis y pensé que tal vez querrías ir con ella en lugar de sumergirte en la reflexión. ¿Qué estás haciendo, Jane? ¿Tratando de emparejarme con nuestra vecina para aliviar tu conciencia? No seas tonto, Paul. Tú eres mío y solo mío. Pero ambos podemos ser amigos con otros y siempre te has llevado muy bien con ella. Paul negó con la cabeza. No podía entender si Ellen no lo notaba o simplemente no le importaba. Pensándolo bien, él era quien ponía todo el esfuerzo en su relación. Tal vez Jane lo amaba pero simplemente no sentía simpatía por él. Se preguntó si después de 22 años de matrimonio, era posible pasar a la zona de amigos. Cuando llegó la tarde del jueves, Jane se cambió a una falda y blusa sencilla, pero salió de todos modos para la noche, besando a Paul y asegurándole que era solo una fiesta normal de grupo y que no pasaría nada malo. Paul sí fue al cine con Sharon. Después de todo, eran amigos y vecinos de Sharon y su esposo Mike. Durante muchos años, hasta que Mike murió en un accidente automovilístico. Paul se sorprendió cuando pasó a recoger a Sharon. Ella lucía muy bonita con un vestido de verano y sandalias de tacón alto. Su cabello rubio, hasta los hombros, estaba peinado hacia atrás detrás de una oreja. Había una naturalidad en todo el conjunto que coincidía con su personalidad. Ella se sonrojó cuando Paul la elogió. «Wow, tu cabello se ve genial. Pareces angelical», dijo él. «Cállate, idiota», respondió ella, dándole un puñetazo en el brazo. Disfrutaron de la película y luego fueron por un café. Paul fue el perfecto caballero y Sharon fue la perfecta consejera para asegurarse de que él no enloqueciera. Afortunadamente, ella le aseguró que no lo estaba haciendo, pero intentó jugar el papel del abogado del diablo. Creo que ambos sabemos lo importantes que son los amigos para ella, y entiendo por qué necesita esas cosas, dijo Paul. Sí, estoy de acuerdo. Nunca me he opuesto a los amigos, los hobbies y las salidas nocturnas, apoyo todo eso, respondió Sharon. Entonces, ¿el obstáculo es la relación con Will?, preguntó Paul. En parte. Hay falta de respeto y egoísmo. Pero aquí estamos, amigos hombre y mujer en una relación y de salida nocturna. ¿Es eso muy diferente?, se rió Paul. Buen intento, Sharon. Y estoy seguro de que eso es exactamente lo que Jane tenía planeado. Pero ella reconoció que fue demasiado lejos. Si hubiéramos empezado a besarnos, habría sido una relación diferente, dijo Sharon sonriendo ante la idea de besar a Paul. Era un pensamiento muy agradable.
Charlaron en voz baja sobre temas menos dolorosos. Como siempre, Paul preguntó por ella y su familia y escuchó atentamente sus respuestas. A pesar de su evidente angustia, nunca olvidó reír y bromear. Ella solo podía preguntarse qué estaba tramando Jane. Todo parecía tan diferente. Jane era la persona más amable que conocía y había sido muy solidaria desde la muerte de Mike. Acordaron encontrarse la semana siguiente si Jane salía a caminar con su grupo nuevamente. La noche de Jane transcurrió según lo planeado. Juró mantener su distancia y calmar a Will, y lo logró, excepto por un baile en el que él logró interponerse. Todo iba según lo planeado hasta que él le ofreció llevarla a casa. Fue ridículo negarse, y ella tuvo que explicarle la situación con Paul. No pasaron más de 10 minutos antes de que comenzaran a besarse nuevamente. Paul, regresando de su noche con Sharon, se sentó en la mesa de la cocina durante lo que parecía una eternidad. Estaba en su tercera taza de cerveza cuando finalmente Jane llegó a casa. Ella trató de lucir feliz y despreocupada, como si nada hubiera pasado. ¿Llegaste tarde a casa?, preguntó él. Sí, un poco. ¿Quién estaba paseando?, respondió Jane. La multitud de siempre. ¿Sabes lo que estoy preguntando?, insistió él. Sí. Will estaba allí, pero en su mayoría se quedó con Neve. Deberías revisar las redes sociales antes de mentir más, dijo Jane, mirando rápido. Maldición. Una de las chicas debe haber tomado una foto. Estaba parada frente a Will en el fondo. Tenía los brazos alrededor de ella, atrayéndola hacia él. Fue justo el final de un baile con un amigo. Bueno, es genial que todos puedan ver una imagen de ti y de él. Gracias por eso. No es degradante en absoluto. ¿Esa amiga te dio un paseo? No. Sí, claro. Jane suspiró e intentó calmarse. Sí, Paul. Will me dio un paseo. Te ves realmente ruborizada. Estábamos hablando de nosotros. Le dije que deberíamos mantener nuestra distancia. Nah. Es bueno que ahora seamos tres en esta relación. ¿Qué más has estado haciendo?, preguntó Paul. Jane bajó la cabeza. Comenzaba a sentirse abrumada por las lágrimas y la emoción. Te amo. Lo siento mucho. No sé qué me está pasando. ¿Han tenido sexo?, preguntó Paul. No, Paul, no lo hicimos. Pero querías. Querías entretenerlo. No lo sé. Yo. Sí, quería ir más lejos, pero no lo hice. Porque te amo. Te amo, pero no tanto como a tu novio. ¿Vas a dejar de verlo? No sé si puedo. Parece que no puedo controlar mis acciones cerca de Will. Sé que te estoy lastimando. Eso es lo último que quiero hacer. Pero eso es exactamente lo que estás haciendo. Lo sabes. Y aún así no puedes o no quieres detenerte. Obviamente, continuar tu relación con él es más importante para ti. Estoy harto de tu comportamiento y falta de respeto. Me voy a casa de mis hermanos. Jane estaba sorprendida. Por favor, no, Paul. Lo dejaré. La verdad es que no quieres parar. Está bastante claro lo que quieres. Jane rompió a llorar. Por favor, quédate conmigo. No puedo perderte. En el siguiente capítulo, Paul se quedó, pero decir que la relación estuvo fría en la siguiente semana sería quedarse corto. Jane intentaba ser amable, pero incluso las conversaciones simples eran tensas. Al menos ella se saltaba las noches de los jueves, y Paul esperaba que eso fuera una buena señal. Decidió hacer un esfuerzo para enmendar las cosas y reservó mesa en su restaurante favorito para el viernes siguiente. Habían celebrado tantas ocasiones felices allí y conocían a los dueños. Paul esperaba que fuera especial y que pudieran hablar de nuevo como solían hacerlo. Mencionó esto a Jane,
esperando que ella se sorprendiera y estuviera feliz. Jane estaba realmente encantada con el detalle y pensó que era un gesto maravilloso. Paul realmente era un hombre amable y paciente. Y entonces se horrorizó. Recordó que ya tenía una reserva para el viernes. Paul, eres muy amable, pero ¿podemos reprogramarlo para el sábado? Supongo que sí. ¿Por qué? Ellen tiene entradas para el baile benéfico y prometí ir. Es un gran evento para beneficiar al hospicio local, así que ¿prefieres hacer eso que salir conmigo para intentar salvar nuestro matrimonio? No, no estoy diciendo eso, podemos hacer ambos. Lo siento, pero ya dije que iría. Es una noche importante para Ellen porque está en el comité organizador. Ellen no le importará. Ella me llamó y se disculpó por su parte en todo esto. Jane vaciló, claramente tratando de encontrar alguna razón para reprogramar. Parecía un poco nerviosa y Paul no esperaba tal reacción. Y entonces se dio cuenta. Si esta era una noche tan importante para Ellen, entonces todos sus amigos tenían que ir a ella. Maldita sea. Es, ¿verdad? No, es solo un gran evento importante para Ellen y todos están y no. Jane apartó la mirada. Ah, ya entendí. Planeabas encontrarte con tu novio y el viernes es la gran noche. No, no es eso. Me rindo. Debes estar bromeando. Me suplicaste que me quedara contigo y me prometiste que te detendrías, pero prefieres salir con él. Es bueno saber cuáles son tus prioridades. Mi querida esposa. Paul esperaba que Jane cambiara de opinión, pero ella estaba decidida a que no podía perder este evento. Ella y Ellen habían estado planeando el día durante mucho tiempo, reservando tratamientos y comprando vestidos nuevos. Sí, los chicos estarían allí, pero también todos sus otros amigos. Era un gran evento. Paul se aseguró de que no estaría en casa en el momento en que comenzara la sentencia de muerte de su matrimonio. Esperaba evitar cualquier comunicación con Jane, pero no pudo resistirse a leer los mensajes que seguía enviando. 19. Saliendo. Lo siento, no estabas aquí cuando me fui. Te amo. 23. La fiesta genial. Muy relajada. Recaudando mucho dinero para el hospicio. Había una foto de Ellen y Jane abrazadas y pensó que ambas se veían increíbles. Paul nunca había visto a Jane llevar algo así antes. Era un ajustado vestido de noche de un profundo azul océano con lentejuelas plateadas. Paul se preguntó quién tomó la foto y para quién se estaba vistiendo Jane. 21-25, te extraño. Te amo tanto. 22-44, no esperes por mí. Creo que la fiesta durará mucho tiempo aún. 23-50, no te preocupes, estoy bien. La estoy pasando muy bien. Hasta pronto. Besos. 1:10 a.m., decidí quedarme en la casa de Ellen ya que estoy muy borracha. Nos vemos mañana. Realmente te amo. Eran casi las 11 a.m. cuando Jane llegó a casa. Entró en la cocina y no pudo mirar a Paul. Paul simplemente sabía que no debería ni siquiera haber preguntado si se había divertido. Finalmente, Jane pudo mirarlo. Lo siento mucho. Siempre estás disculpándote. Simplemente sucedió. No estaba planeado. No creo que eso sea cierto, Jane. Estaba muy planeado. ¿Valió la pena? ¿Te hizo vibrar? No quiero entrar en detalles, Paul. Él estaba entusiasta. Jane felt differently. Pero creo que lo he superado. Qué amable de tu parte hacer eso. Me estoy yendo. ¿En serio? ¿Amenazando con irte de nuevo a casa de tus hermanos en lugar de enfrentar nuestros problemas? No. No hay amenazas esta vez. Y esos son tus problemas, no los míos. Adiós, Jane. En ese momento, Jane notó una maleta y una mochila preparadas en el vestidor.
Intentó desesperadamente pensar en algo para hacer que él se quedara, pero no se le ocurrió nada. Lo que le había hecho era horrible. Realmente no había pensado en las consecuencias de las decisiones que había tomado. En un frenesí de embriaguez la noche anterior, pensó que tendría tiempo para explicar y disculparse adecuadamente. Paul se fue sin decir una palabra. Su teléfono sonó antes de que llegara al final de la calle, pero lo ignoró. Cuando llegó a la casa de su hermano, Jane ya le había enviado 27 mensajes. Él los leyó, en su mayoría disculpándose y suplicando que regresara con ella. Jane no podía creer que Paul se hubiera ido. La casa no parecía la misma sin él. Escuchó un golpe en la puerta y, esperando que fuera Paul, corrió a abrir, pero vio a Sharon en el umbral. Jane rompió inmediatamente a llorar y recibió un abrazo reconfortante a cambio. Le contó a Sharon su versión de lo que había sucedido la noche anterior. La mayoría de los eventos coincidían con lo que Paul había descrito a Sharon, pero Jane explicó las cosas de manera diferente. A veces, sonaba como nada más que travesuras inocentes que se convertían en un cuento de hadas romántico. Sharon no hizo ningún esfuerzo por ocultar su opinión. ¿Cómo te sentirías si Paul y yo nos besáramos? Estás loca si arriesgas perderlo, especialmente por algún chico que está tratando de cruzar límites. Jane se levantó de su asiento. Zorra. Siempre te ha gustado. Estás tras mí, Paul. Sharon sonrió pacientemente. Somos amigos y nunca lo intentaría. Pero si lo echas a perder, podría hacerlo. Jane rompió a llorar aún más. Supongo que podría echarlo a perder. Anoche yo. Oh, por favor dime que no lo hiciste, completa idiota. Sin obtener aliento de Sharon, Jane llamó a Ellen. ¿En qué estabas pensando, chica? Chicos como en Ivy y Will son divertidos, pero solo para aventuras de corto plazo. No deberías dejar a un hombre como Paul por ellos, y ciertamente no deberías restregárselo en la cara. Pensé que solo necesitaba sacarlo de mi cabeza. Diviértete con Will y luego concéntrate en Paul. Ellen pensó que Jane era una ingenua. Paul nunca estaría de acuerdo con eso. La cosa es, Ellen, Will es maravilloso. Lo pasé increíble. Duró meses. No. Eso es maravilloso, Jane. Pero entonces, ¿qué pasa contigo y Paul? Sinceramente no lo sé. Esperaba poder cambiar a Paul y poner las cosas en orden, pero no creo que él lo haga. Y no puedo culparlo. Me siento fatal al respecto, pero al mismo tiempo, la noche pasada parece que cambió mi vida. Jane había estado rogándole a Paul que regresara durante semanas, pero él no lo hacía. Le preocupaba. Su hermano y su cuñada eran buenas personas, pero no era lo mismo que la preocupación de su esposa por él. Y sabía que la extrañaría a pesar de sus acciones. Al final, se resignó al hecho de que era un caso perdido. Incluso si se comportaba mejor, sus acciones siempre los mantendrían separados. Jane decidió que lo más amable que podía hacer era dejar que Paul siguiera adelante con su vida y dejar de acecharlo. A pesar de sus acciones, estaba segura de que lo amaba, y eso significaba dejarlo ir antes de lastimarlo más. Tenían que mantener contacto por los niños, y lograron esa interacción bastante bien, llevándose bastante bien el uno con el otro. El divorcio estaba fuera de discusión, pero acordaron seguir pagando la mitad de la hipoteca cada uno y tratar la casa como una inversión, vendiéndola o recomprándola cuando alguno de ellos quisiera o necesitara hacerlo. A pesar de su negativa a regresar a casa, Jane se sorprendió de que Paul hubiera lidiado con su enojo y resentimiento tan rápidamente. Se merecía y esperaba más desahogos y acusaciones. Entonces se dio cuenta. ¿Qué podría estar causando esto? ¿Estás viendo a alguien? Puede ser. Sharon. ¿Sharon? ¿Tú crees eso? Siempre se han llevado tan bien, y ella ha mostrado interés. ¿En serio? No tenía ni idea. De todas formas, ella está saliendo con alguien más.
Y yo estoy saliendo un poco con Marie. ¿Marie? ¿La recepcionista de tu trabajo? Oh Dios mío, solo puede tener 35 años, respondió Paul con brusquedad. Pero ella es mayor que el mismísimo Will de todos modos. La irritación inicial de Jane se evaporó al instante. Hizo una pausa, tratando de recoger sus pensamientos. Lo siento, Paul. Ella es una chica agradable, y espero que las cosas funcionen para ti. Apenas está comenzando. Paul y Marie salieron en algunas citas. 2 semanas después, formalizaron su relación sin problemas en el trabajo. Paul se preguntaba si sus problemas tenían algo que ver con la falta de interés y deseo de Jane por él. La mención de Marie hizo que Jane se diera cuenta de que Paul había seguido adelante. Después de aceptar que él no iba a regresar, su vida social despegó. Comenzó a ver a Will con regularidad. Jane descubrió que disfrutaba coquetear y que se le daba bien. Muchos chicos estaban muy interesados, especialmente después de enterarse de que ella había terminado un matrimonio de 22 años. Se dio cuenta de que se había perdido mucho con Paul. No estaba en una relación seria con Will, y sabía que él seguía viendo a otras mujeres. Así que cuando el apuesto joven del trabajo, Rob, coqueteó con ella lo animó y eventualmente él se armó de valor para invitarla y ella aceptó de buena gana. Cuando llegó al restaurante, ella dijo, tranquilo, cariño. Somos solo amigos socializando. No necesitas impresionarme. Me gustas como eres. Después del shock inicial, esto funcionó y Rob se relajó. Tuvieron una agradable velada. En el siguiente capítulo, Jane se sorprendió cuando un día Paul llamó a su puerta. Mirando bastante avergonzado, ella lo invitó a entrar y preparó café. Necesito pedirte un favor, Jane. Claro, lo que sea. No es fácil decirlo, pero los negocios han estado un poco flojos. He tenido gastos adicionales y problemas de flujo de efectivo. Me las arreglé para enviar el mismo dinero a los niños, pero estoy luchando para pagar la mitad de la hipoteca de este apartamento. Lo solucionaré, pero el dinero llegará tarde. Jane pensó por un momento. Podemos venderlo si quieres, Paul, fuiste sabio al dejarme quedarme. No, no se trata de eso. Es una buena inversión para ambos hasta que estemos listos para vender o comprar el uno al otro. Solo necesito más tiempo. Está bien. ¿Qué tal si yo cubro los pagos? Tengo algunos ahorros. No, estaba pensando en pedirle al banco que posponga los pagos por un tiempo. No puedo usar tus ahorros. Jane sonrió, sabiendo que eso era exactamente lo que Paul iba a decir. Puede que no estemos juntos, pero te conozco mejor que a nadie. Paul, has provisto para nuestra familia durante años y nunca nos has fallado. Comparado con esto no es nada. Nada en absoluto. Insisto. Paul parecía incómodo. No estoy seguro. No creo que sea correcto. Para ser honesto, estoy contento de poder hacerlo. No tengo ninguna duda de que lo resolverás. Con gusto te daré el dinero, pero lo llamaré un préstamo si eso ayuda. Paul pareció pensar profundamente. ¿Un préstamo? Tal vez. Pero necesitaremos un acuerdo por escrito para que sea oficial. Jane sonrió. Como quieras, Paul. Pero eres el hombre más honesto que he conocido. Cumplirás con tu palabra. Me pagarás de vuelta. Y ya estás pensando en pagarme intereses. Yo los rechazaré, por supuesto, pero ya lo sabes. Paul sonrió. Nos conocemos bien. Bueno, creo que tenemos un acuerdo. Y Jane, gracias. Es lo menos que puedo hacer. De todos modos, causé nuestra ruptura y la carga financiera adicional con la que estás luchando. Mientras Paul se fue, Jane lloró, su conversación un recordatorio agradable de cientos, quizás miles, de instancias similares a lo largo de los años. Ella le daría a Paul todo lo que él pidiera con gusto.
En el trabajo, Jane tenía la reputación de ser atractiva y tenía un flujo constante de posibles amantes que querían salir con ella. A menudo los escuchaba referirse a ella como una esposa atractiva, milf o cougar, y eso la emocionaba. Ella siempre fue modesta cuando era joven, y este tipo de atención era nueva para ella. Sabía que algunas personas podrían llamarla fácil o provocativa, pero decidió aguantarlo, pensando que a un chico en una situación similar lo llamarían atractivo. Sus citas eran muy divertidas, pero más a menudo se sentía sola y estaba empezando a cansarse un poco. Como era de esperar, la ruptura había sido emocionalmente traumática, pero debería haberla superado para ahora y estar disfrutando al máximo de la vida. Entonces, ¿por qué no se sentía mejor? Jane veía a Paul y Marie juntos con regularidad. Sentía los sentimientos habituales de celos, pero luego se reprendía a sí misma. Después de todo, ella era la causa. Notó lo fácil que hablaban y lo cómodos que se sentían el uno alrededor del otro, sonriendo y riendo a menudo. Aún así, deseaba lo mejor para Paul. Era un buen hombre y se lo merecía. Todo esto contrastaba fuertemente con su propia relación breve. Incluso si el hombre adecuado le ofreciera algo más serio, encontraría una razón para rechazarlo. A pesar de lo que veía Jane, la relación de Paul y Marie comenzaba a tambalearse. Se gustaban, pero no había chispa. Quizás Paul iba demasiado rápido y Marie era más joven. Lo sintieron al mismo tiempo y acordaron ser amigos, aunque con ciertos privilegios. Marie insistió en que, por todos los medios, debían seguir disfrutando el uno del otro hasta que ella encontrara al señor correcto. En el siguiente capítulo, Paul y Jane estaban de pie en la plataforma del tren despidiendo a sus hijos para la universidad después de las vacaciones de Pascua. Habían pasado tiempo con ambos padres, acostumbrándose a los nuevos arreglos, y había ido relativamente bien. Jane sonrió a Paul. ¿Te gustaría tomar un café con nosotros? Claro, ¿por qué no? Después de hablar sobre los niños, hubo un silencio incómodo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Jane llenó el vacío. Realmente lo siento por cómo resultaron las cosas entre nosotros, Paul. Te amé, aún te amo, y la arruiné. ¿Valió la pena? ¿Encontraste lo que buscabas? Eso es difícil de responder. Perdí mucho contigo. Pero debo admitir que disfruté explorando otras cosas. Paul rió. ¿Con otras cosas te refieres a divertirte con chicos jóvenes? Jane sonrió. Me alegra que puedas reírte de eso, Paul. Es en parte cierto, pero echo de menos la amistad y la compañía. Paul frunció el ceño. Entonces, eso es lo que fuimos para ti al final. Amistad sin atracción ni deseo. Jane quedó sorprendida. No. ¿Qué te hace pensar eso? Nunca mostraste mucho interés. Luego apareció otro chico y de repente no pudiste resistirte. Y ahora parece que no puedes tener suficiente. Había lágrimas en los ojos de Jane. Por favor, nunca pienses así. Siempre te he amado, y aún lo hago. Di por sentada nuestra relación y no puse mi corazón en ella. Siempre hubo cosas más importantes. Puse a mis hijos, mi amistad, yo misma en primer lugar. No pienses nunca que no te amé o que no te quise. Si hubiéramos hecho lo que tú aconsejaste, creo que todavía estaríamos juntos. Me abrió un lado de mí que nunca supe que tenía. Y desearía haberlo descubierto contigo. Paul estaba sorprendido por las palabras de Jane, parecían sinceras. Todavía intentaba darle sentido a sus palabras cuando ella continuó. Me alegra que estés experimentando todo eso con Marie. Yo no tengo eso. La compañía y el hecho de que claramente no pueden separarse el uno del otro. Ella es una chica afortunada. Y realmente me alegro por ambos. Paul vaciló. Sí, nos va bien, pero es más como amigos con beneficios. Es divertido, pero espero que ella pueda encontrar a alguien con quien establecerse y amar completamente.
Jane se preguntaba. ¿Y eso no eres tú? No, desafortunadamente, no lo creo. Ella necesita a alguien de su edad. Todavía somos amigos, pero ninguno de los dos tiene ese sentimiento. Es difícil de explicar. Nuestra relación es genial, pero algo falta. Jane suspiró. Sí, recuerdo esa sensación. La tuvimos antes de que la perdiera. Ella es una idiota si te dejó ir. ¿Realmente no hay nadie más? Algunas citas, pero nada serio. No puedo. Una cita sin tiempo para pensar en todas las implicaciones. Susurró Jane. Quizás deberías salir conmigo. Paul guardó silencio durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo momentos. Jane comenzaba a arrepentirse de su comentario y buscaba una forma de hacer una broma. Entonces Paul sonrió. ¿O fue una mueca? Pero luego se detuvo, suspiró, y miró a Jane. Quizás deberíamos. Acordaron intentarlo para cenar el próximo viernes, dándose tiempo suficiente para cambiar de opinión y echarse atrás. En el siguiente capítulo, Jane comenzó a entrar en pánico después de su primera noche con Paul. Se decía a sí misma que era solo otra cita, pero no estaba segura de poder manejar ese nivel de emoción. Si no salía bien, estaría angustiada y no quería lastimar más a Paul. Salieron algunas veces más, ambos saliendo con otras personas. Will se había ido, pero Jane salía con otros chicos y Paul seguía viendo a Marie. No estaba segura de que él quisiera algo más que una relación casual y tenía miedo de preguntar por si lo perdía de nuevo. Todo cambió cuando se encontraron en uno de los bares del centro. Jane estaba en una cita. Acababan de entrar en el bar cuando Paul salía. Después de terminar de tomar una copa con un cliente, Jane presentó a su marido a Justin. Justin se puso celoso, insinuando lo que él y Jane harían esa noche. Jane, sin perder tiempo, dejó claro que la cita sería de corta duración si él seguía portándose mal y que su esposo siempre sería su prioridad. Paul se sorprendió por la declaración de Jane, pero no tanto como su cita, que con una risita se retiró hacia la barra. Jane se disculpó con Paul y le pidió que la esperara en la puerta. Ella se volvió hacia su acompañante. Tengo que irme ahora. Gracias a tu mal comportamiento e intento de avergonzar a mi esposo, me voy con él. Su acompañante estaba confuso entre la ira y las disculpas. Jane, tal vez podamos salir el próximo fin de semana. Gracias. Acabas de asegurarte de que mi esposo se esfuerce mucho por recuperarme esta noche. Oh, y nunca me pidas que elija. Siempre gana él. Con esas palabras, Jane se giró y caminó hacia Paul, entrelazando sus brazos y caminando juntos. Su acompañante la observó alejarse y maldijo su gran boca. Al día siguiente de la altercación en el restaurante y 2 meses después de haber vuelto a salir, estaban sentados en un bar del centro compartiendo una botella de vino. Paul notó la expresión preocupada en el rostro de Jane. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Realmente la estoy pasando bien contigo. Pero quiero saber si ves las cosas más allá de salir casualmente y divertirnos. No estoy seguro. Para ser honesto, también me gusta. Pero quizás sea mejor no forzar las cosas. Me gustó que dejaras plantado a tu cita por mi anoche y dijiste que yo era una prioridad para ti. Siempre lo serás. Sé que no te lo he mostrado en el pasado, pero siempre has sido mi verdadero amor. Disfruto salir, pero todavía me siento bastante solo. No tengo a alguien con quien compartir, como tú y Marie. En realidad, Marie comenzó a salir con alguien. Nos detuvimos, ya sabes, y estoy pensando en mudarme. ¿A dónde irás? Probablemente a casa de mi hermano, aunque Cindy, su esposa, está esperando un bebé. Fue una idea estúpida. No pudo evitar decirlo, y entonces habló y no pudo parar de balbucear. No estás pensando en mudarte conmigo, ¿verdad? No como esposo y esposa ni nada de eso,
pero como una pensión o un alojamiento, o en realidad, todavía eres copropietario, así que tienes todo el derecho de mudarte de todos modos si quieres. La oferta sigue en pie. Podríamos ser amigos o algo así. El último comentario fue acompañado por un nervioso gesto de su mano, momento en el que la voz de Jane se quebró. ¿Amigos con beneficios?, preguntó Paul con una amplia sonrisa en el rostro. Por supuesto, seguimos casados de todos modos, así que tienes derecho a eso. Supongo que eso te convierte en una esposa hermosa y a mí en una especie de idiota. Jane se rió. Difícilmente probable, considerando cuánto hablas de eso y el hecho de que me dejaste tan pronto como terminé con Will. Supongo que podríamos intentarlo. Sé en qué me estoy metiendo. Y hasta ahora hemos sido honestos el uno con el otro. Me gusta tu compañía y siempre te he amado. Pero no quiero volver a ser esa ama de casa gruñona con depresión borderline. Todavía quiero salir con otras personas, e insisto en que tú también salgas. De lo contrario, no sería justo. Paul sonrió, recordando. Sabes que siempre me gustó esa ama de casa, y nunca fuiste tan torpe a mis ojos. Lo sé. Fue tan especial. Y fui un completo idiota. Te decepcioné y arruiné nuestro matrimonio. No quiero lastimarte de nuevo. Paul intentó sopesar las consecuencias antes de rendirse. Era demasiado complicado para su cerebro. Está bien. Supongo que podemos intentarlo. Paul se mudó con la idea de usar la habitación de repuesto, pero esa idea fue descartada la primera noche, y compartieron su antiguo dormitorio. Rápidamente volvieron a sus viejos hábitos. Todo era familiar y cómodo. A pesar de esto, ambos dudaban en iniciar una nueva relación y continuaron saliendo con otras personas, aunque con mucha menos frecuencia. En el siguiente capítulo, Jane reflexionó sobre el comentario de Paul acerca de una esposa hermosa. Se preguntaba cómo ella, una ama de casa común y corriente de mediana edad casada con el esposo más común y amoroso, había llegado al punto de divertirse tanto con diferentes parejas. No fue un camino fácil, pero ¿está contenta de haberlo recorrido? Aún no está segura de la respuesta. Con el tiempo, Jane naturalmente redujo sus excesos, feliz de pasar más tiempo con Paul. Sus citas se volvieron menos frecuentes, aproximadamente una vez al mes, generalmente con un nervioso Rob, su primer amante después de Will. Se alegró de ver su nueva confianza y la forma en que había madurado, creyendo que ella lo había ayudado en el camino. Ahora era parte de su acuerdo y los otros hombres parecían menos importantes. La diferencia fue Paul. Ahora se dio cuenta de que era lo más importante en su vida. Hubo momentos difíciles. Ambos se sentían un poco incómodos preparándose para las citas cuando el otro estaba en casa. Una noche, acostados en la cama, Jane se disculpó nuevamente por sus escapadas nocturnas con Ellen. ¿Sigues viéndola? No muy a menudo. A veces. Pero ella y Ivy no funcionaron y ahora está trabajando mucho. ¿Te lo dijo? Ella me preguntó. No, para nada. ¿Cuándo pasó eso? Me llamó varias veces y se disculpó por su parte en lo que estaba pasando. Un mes después de que me fui, me preguntó si consideraría salir con ella en el futuro si no volvíamos a estar juntos. Se ofreció a dejar a Ivy y dijo que yo era el tipo de chico que siempre había estado buscando. Me quedé sorprendido. Ella era hermosa y fue un impulso al ego muy necesario. Ellen dijo que fui un tonto por arriesgarme a perderte por Will. Parecía decirlo en serio. ¿Salías con ella en ese entonces? No, no entonces. Pero me encontré con ella unos meses después y como puedes imaginar, no lo hice. Vaya. Creo que te divertiste bastante. Ellen es increíble y excelente en la cama. Paul levantó las cejas. Tú lo sabes. Tal vez. Jane rió. Experimenté mucho después de que rompimos.
¿No saliste con ella de nuevo? No. Ella lo sugirió, pero pensé que estábamos demasiado cerca. Si no podía confiar en ti, Ellen no podía. Oh, y el hecho de que ella te tenía de vuelta. Jane se quedó en silencio. Odio pensar que te hice perder la confianza en los demás. Ellen era mi mejor amiga. Ella trató de advertirme que no me acercara demasiado a Will, pero no me detuvo. Ella estuvo felizmente casada durante muchos años hasta que su esposo engañó. No es una mala persona. No puedo culpar a nadie más. Fue todo mi culpa. Todo sucedió. En el siguiente capítulo estaban acurrucados frente al televisor cuando sonó el teléfono de Paul. Era Sharon sollozando incontrolablemente. No pudo entender las palabras, pero era obvio que ella había terminado con su prometido. Paul se disculpó con Jane y fue a la casa de Sharon. Le tomó algunas horas conocer toda la historia de la ruptura. Todo fue una completa sorpresa para Sharon. Paul la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Estaba tan alterada que él temía por su seguridad. Logró que se acostara mientras él mismo se quedaba en la habitación de invitados y llamaba a Jane para contarle la noticia. Jane lo apoyó y llegó al día siguiente con almuerzo y latas de sopa. Cuando Paul señaló todos esos tubos, Jane sonrió y dijo que eso era todo lo que había comido durante su ruptura. Apenas había comido nada durante 2 meses. Paul se sorprendió de que Jane estuviera tan afectada. Había asumido que ella había seguido con su emocionante nueva vida. Al día siguiente de que él se fuera, mantuvieron contacto diario y ayudaron a Sharon en su larga y lenta recuperación. Finalmente, Paul la convenció de ir al cine con él otra vez. A ella le encantaban las películas, especialmente las reposiciones de clásicos de los años 50. Esto llevó a otras salidas, incluidas Noches de Misterio donde se disfrazaba de personajes de novelas de Agatha Christie ambientadas en los años 20 y 30. Las citas con Jane cesaron cuando Rob encontró una nueva novia. Él le agradeció a Jane todo lo que ella le había enseñado y ella le deseó suerte con su nueva novela. Paul satisfacía más que suficientemente sus necesidades, y ella descubrió que quería lo que quizás fuese ser fiel. Sabía que aún amaba a Paul y nunca había amado a nadie más en su vida anterior. Como ella lo había descrito, lo había dado por sentado. Ahora se encontraba disfrutando de su compañía. Pasaba casi todo su tiempo con él y lo disfrutaba. Las citas eran divertidas y emocionantes. Paul era interesante, buen conversador y una persona en quien se podía confiar constantemente. Ella sentía celos de Sharon, pero lo tomaba como una prueba más de lo buen hombre que era él. Dado que su tiempo se dividía entre Jane y el apoyo a Sharon, Paul tenía poco tiempo para salir con alguien más. Paul y Jane estaban sentados en el porche trasero disfrutando de una cerveza y una copa de vino. Paul, ¿crees que podríamos volver a ser una pareja casada?, dijo Jane. No he salido con nadie en los últimos 4 meses y me gustaría ser solo tuya. La sugerencia tomó por sorpresa a Paul. No lo sé, Jane. Es un paso grande y no estoy seguro. Te amo, Paul, y te quiero de vuelta. Necesito pensarlo. ¿Me puedes dar tiempo?, respondió él. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo sé que siempre estoy aquí para ti y siempre te he amado. Una semana después estaban sentados nuevamente en los mismos asientos. ¿Tienes algún arrepentimiento, Jane?, preguntó Paul, intrigado por ver cómo respondería Jane. No. Estás de vuelta en mi vida ahora. Lamento la forma en que sucedieron las cosas y la forma en que te traté. Me fascinó Will y todas las historias de Ellen sobre Neva me hicieron sentir que me estaba perdiendo algo en mi vida. Puedo culpar a la edad y a la menopausia, pero me volví muy egoísta y perdí de vista a ti. Nunca pensé que me dejarías. Ojalá hubiéramos explorado más juntos hace años, pero fue mi culpa. Me alegra haber encontrado ese lado de mí, pero desearía que fuera solo entre nosotros. Paul respondió después de un rato,
Aún lo lamento amargamente. Hicimos lo mejor de una mala situación, pero perdí la confianza y la fiabilidad del matrimonio. No creo que me haya recuperado por completo, y necesito hacerlo. Jane se sorprendió. Había asumido que Paul reaccionaría positivamente, ya que les iba bien. Su vida juntos había sido maravillosa y ambos habían beneficiado de su experiencia. Sin duda. Puedes confiar en mí, Paul. Sabes que he dejado de salir con otros y siempre seré honesta contigo. Fuiste honesto la primera vez. Sabías lo que estabas haciendo. Sabías cómo me afectaría, y sin embargo seguiste adelante mientras profesabas tu amor por mí, dijo con voz entrecortada. Las lágrimas afloraron en los ojos de Jane. Estaba horrorizada al darse cuenta de que no habían reconstruido su relación, sino que simplemente habían cubierto las grietas. Paul respiró profundamente. Hablé con Sharon sobre tu propuesta, y ella me sorprendió con una alternativa. Me pidió que considerara mudarme con ella. Eran innegables. Siempre habían sido amigos, sus conversaciones fáciles y casuales. En los últimos meses, ambos habían sentido la atracción pero habían vacilado. Y ahora la solicitud de Jane los hizo pensarlo. Sharon dejó de contenerse. Vio esta como su última oportunidad para decirle a Paul sus verdaderos sentimientos. Todavía te quiero, Jane, e incluso podría llegar a confiar en ti de nuevo. Pero no quiero olvidar lo que hiciste. No creo que fuera justo confiar tanto en alguien para luego ver esa ilusión destrozada así. Por favor, no hagas esto, Paul. He cambiado. Puedes confiar en mí. Si Will o Rab regresaran, ¿los abandonarías? Tal vez. Pero nunca estaré seguro. La historia no se puede borrar. Y sé que aún coqueteas y disfrutas la atención. Jane hizo una mueca ante la sinceridad de las palabras de Paul. No puedo vivir con dudas, y no puedo darte más. Ojalá pudiera, pero simplemente no puedo. Sharon es completamente honesta y tan cariñosa que no puedo imaginarla haciendo lo que tú hiciste. No hay garantías, pero simplemente siento que es lo correcto para mí. Jane bajó tristemente la mirada. Cumplió su promesa. Dijo que lo intentaría por ti si te dejaba, y creo que eventualmente lo hizo. Creo que trató de mantenerse al margen de nuestros problemas, pero nuestros sentimientos crecieron. Jane pudo ver que Paul estaba indeciso. Su decisión no era definitiva. Estaba a punto de insistir por sí misma cuando de repente lo entendió. Tienes razón, Paul. Me gusta sentirme deseada y sentirme a mí misma mientras lo hago. No me arrepiento. Me hace sentir viva. Los ojos de Paul centellearon de ira. Estaba a punto de atacar verbalmente, pero al ver la lágrima en los ojos de Jane, asintió y se levantó. Gracias, Jane. Si te hubiera amado menos, tal vez podríamos haber arreglado las cosas. Pero casi me destruiste. Tuvimos un matrimonio maravilloso, y todavía tenemos hijos. Pero tenemos que seguir adelante. Recogeré mis cosas mañana. Jane logró contenerse hasta que escuchó cerrarse la puerta principal y entonces estalló en lágrimas histéricas. Lo había perdido de nuevo. Tenía que dejarlo ir. Pero eso no hacía el dolor menos intenso. Paul inició los trámites de divorcio, y ambos abogados dijeron que era el divorcio más amistoso que habían presenciado. Continuaron pagando la mitad de la hipoteca cada uno. Paul ahora vivía con Sharon, mientras Jane permanecía en su antigua casa. A pesar de las repetidas ofertas para mudarse, siguieron siendo amigables, intercambiando eventos y contactos a través de los niños. Sharon se preocupaba por Jane y por lo sola que parecía, mientras su propia relación con Paul florecía. Jane comenzó a salir en citas nuevamente, pero ya no era lo mismo. La emoción se había ido. Realmente quería que Paul y Sharon tuvieran lo que ella tenía. Podía ver de primera mano cómo pasaban sus días y noches juntos. Y que eran tan compatibles entre sí.
Hizo todo lo posible por estar feliz por ellos, pero no pudo quitarse el sabor amargo. Las vacaciones eran lo que más la atormentaban. Jane y Paul habían hecho una lista de lugares para visitar a lo largo de los años cuando no podían permitirse vacaciones, cuando los niños eran pequeños. Ahora Paul y Sharon estaban experimentando esos lugares juntos y planeando otros. 6 meses después, tuvo lugar el compromiso de Paul y Sharon. Este evento, y el hecho de que se vieran tan a menudo, se volvieron demasiado dolorosos para Jane. Se mudó a un apartamento, vendiendo su antigua casa y dividiendo las ganancias con Paul. Y Jane todavía estaba buscando a alguien con quien establecerse. Pero esa persona resultó esquiva. Las personas de su edad tenían todo tipo de problemas a sus espaldas y estaban bastante endurecidas. No ayudaba que ahora tuviera cierta reputación que atraía pretendientes. Pero nadie buscaba una relación seria y a largo plazo. La invitación a la boda llegó 3 meses después. Jane no pudo reunir fuerzas para asistir, aunque los niños estaban muy emocionados. Por su padre y la madre adoptiva a la que conocían y querían tanto. Jane se sentó y pensó de nuevo en cómo había dejado a Paul. Tal vez, después de todo, había una justicia natural en eso para ella. Egoísmo y la codicia merecía la media vida que se había marcado. Fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado, así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.